Luis Miguel, el tema de tránsito, vamos de tránsito a tránsito, de tránsito de carros a tránsito de carga en los puertos. Primero, ¿cómo están los puertos desde el punto de vista de ustedes? El contexto que he dado, cómo están trabajando del lado de ustedes para mejorar esa parte. Porque cuando nosotros tuvimos acceso a cifras, que hicimos un comparativo entre lo que operaba una terminal que opera precisamente azúcar versus los datos que nos estaban dando ahí, habían datos que a nosotros no nos coincidían, ¿no? Y al final resultaba de que algo que nos estaban presentando como un problema actual resulta que no es algo que la industria haga actualmente, sino que viene haciéndolo desde hace muchos años. O sea que no es esto lo que provoca el tránsito, ¿no? Aparte mirábamos de que no eran los cargueros de azúcar los que estaban en cola, sino eran otras cargas las que estaban en cola. Cuénteme un poco en general el contexto del problema y las soluciones que se están aplicando para el tema de carga del producto que ustedes operan en los puertos. Ok, yo creo que es importante poder mencionar de que el problema del congestionamiento de buques en Puerto Quetzal, o sea, primero creo que es algo positivo el que las exportaciones e importaciones se hayan incrementado en los últimos años. El problema es que la infraestructura del puerto es exactamente la misma que la que se tienen de los años 80 cuando esto fue creado. Entonces, no se dimensionó ese crecimiento, no ha habido un incremento en la capacidad, y como bien mencionabas hace un momento, nosotros como sector hemos tenido, digamos, la flexibilidad de poder entregarle al mundo entero, ya sea azúcar a granel o azúcar en sacos. Es cierto que, por ejemplo, un barco de azúcar a granel de 35,000 toneladas lo cargamos en 18 horas, a diferencia de un barco en saco suelto, que eso depende de los requerimientos de los clientes a nivel mundial. Estábamos tardando más o menos entre 12 a 15 días en cargarlo. Si a esto nosotros miramos que el puerto no ha incrementado su capacidad, por supuesto, el foco iba a estar puesto en el sector. Como bien lo mencionabas, no era la primera vez, porque decían que nosotros, el problema había sido que habíamos pasado de cargar más a granel y nos fuimos a sacos. Todavía en el año 2014 cargamos muchísimo más sacos de lo que cargamos la última zafra. Entonces, como bien lo mencionabas, Guillermo, no es el origen del problema. Sin embargo, para nosotros siempre buscamos como sector ser competitivos a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, el posicionamiento del azúcar de Guatemala está muy bien visto. El liderazgo que Guatemala tiene en el mundo ha sido reconocido siempre por países, inclusive como Brasil, México, Colombia, Argentina. De hecho, yo creo que lo hemos mencionado en otras entrevistas, Guatemala mantiene la presidencia de la Unión de Azucareros Latinoamericanos, que es una asociación en donde se comparten muchas prácticas de sostenibilidad y reconocen todos estos países el liderazgo de Guatemala. Siendo que el azúcar es el tercer producto de mayor exportación en Guatemala, llega a más de 40 países en el mundo. Somos el quinto exportador de azúcar a nivel mundial, el segundo a nivel del continente americano. Nosotros teníamos que buscar soluciones, a pesar, no nos podíamos quedar con los brazos cruzados de decir, pues nosotros ya hemos mandado más que estos, solo el puerto tiene que ver. Al final, eso tenemos que buscar como país una solución. Y se empezó a trabajar en conjunto con la terminal de exportación y los diferentes ingenios, mecanismos que pudiéramos de alguna manera incrementar la velocidad de carga. Y esto nos llevó a pasar de 12 a 15 días que estábamos cargando un barco a 6 a 7 días, prácticamente la mitad de lo que se estaba cargando. Y esto al final nos vuelve a posicionar, si ya éramos la terminal más eficiente de carga a nivel mundial para cargar granel, azúcar a granel, hoy por hoy ya nos han reconocido los traders, y en este caso Subven, que es uno de los traders más importantes, Subven Américas, que hemos logrado alcanzar el mejor nivel de carga a nivel mundial de azúcar en sacos. Entonces, al final, no solo por el posicionamiento de Guatemala en el mundo, en donde para los traders ya Guatemala se convierte también en atractivo para la carga de saco suelto, como para
la carga de azúcar a granel, sino lo que podemos estar aportando en disminuir ese congestionamiento en los barcos, que al final, por ejemplo, en época de zafra que estamos ahorita, podemos agilizar, pero si miramos en la época que fue de no zafra, los meses anteriores, prácticamente de mayo a noviembre del año pasado, el congestionamiento del puerto se mantuvo igual y no había exportaciones de azúcar. Sin embargo, ahorita, pues nosotros lo que estamos buscando es no solo cómo incrementar la eficiencia, sino también cómo ayudar a ese descongestionamiento. Sáqueme una duda, Expo Granel y una agroindustria tan grande como la de la caña en Guatemala, y tan competitiva, porque al final tiene que competir con otros países, ¿no? Entonces, no tener estos puertos funcionando como deben de funcionar, me imagino, resta competitividad al país, no solo a un pedazo de la industria. Pero esta parte de la industria, cuando tuve la oportunidad de ver otros puertos operando en otros países, me daba cuenta que, por ejemplo, la industria de los combustibles tenía su propia terminal con su propio muelle, ¿no? Para poder hacer toda la parte de fondeo y carga de buques. La industria de contenedores tenía sus propios espacios. La industria incluso que compite con ustedes de azúcar tenía sus propios espacios. ¿Qué complica en Guatemala que, por ejemplo, a ustedes les digan, ¿saben qué? Expo Granel que opere en sus propios muelles y los buques puedan ser atendidos en sus propios muelles y nos volvamos más competitivos? Es un tema de demasiada plata de inversión, es un tema de voluntad. ¿Qué es lo que complica para ir haciendo estos modelos que en otros países ya se operan para industrias tan grandes? No, yo creo que definitivamente existe la voluntad. La Junta Directiva de Puerto Quetzal inclusive ha estado viendo soluciones. Nos hemos juntado con ellos varias veces y hemos estado viendo cómo se logra tanto la ampliación de los muelles, no solo para la parte de azúcar, sino para todo el movimiento de puerto. Lo que hay que hacer es invertir, definitivamente. El sector invirtió en Expo Granel en su momento, sí, y lo cual permitió esa competitividad que hoy por hoy todavía Guatemala la tiene a nivel mundial. Y aquí lo interesante es que en muchos países es el mismo gobierno el que invierte en las terminales. Aquí nos ha tocado invertir. Guatemala es un país tan pequeño y que compite con países como Brasil, la India, Australia, Tailandia, en donde caben varias Guatemalas en estos países. Y si no hubiéramos hecho este esfuerzo a nivel gremial, Guatemala ni siquiera pintaría en el mundo, no sabrían quién es Guatemala. Sin embargo, cuando llegamos a diferentes foros de azúcar y decimos que venimos de Guatemala, o sea, no por nada otra vez nos han reelecto en la presidencia de la Unión de Azucareros de Latinoamérica por ese posicionamiento que Guatemala ha logrado a pesar de ser un país tan pequeño, pero con un trabajo gremial muy fuerte que le ha permitido esa competitividad a nivel mundial. Claro. A ver, el tema es, hay ahorita amenaza de navieras advirtiendo que los atrasos en los puertos guatemaltecos ya les provocan incluso el pensamiento de retirarse del país. ¿A ustedes eso les está afectando o las líneas que trabajan para el sector que ustedes atienden operan totalmente diferente? ¿Cómo ustedes como sector, cómo están viendo esta parte? No, definitivamente nos afecta también. Nosotros de alguna manera como sector, pues cada ingenio busca poder satisfacer las necesidades de los clientes. Hay clientes, por ejemplo, como quien estábamos hablando del tema de carga de sacos sueltos, son buques completos que van con sacos de azúcar, otros buques que van llenos totalmente de azúcar a granel, pero hay clientes que solicitan azúcar en contenedor, entonces hay ingenios que tienen clientes en donde les tienen que mandar contenedores de azúcar, y si hay líneas marítimas que están pensando o van a disminuir la frecuencia, definitivamente va a afectar la disponibilidad de barcos para poder mandar este tipo de requerimiento. Al final, yo creo que tanto nosotros como cualquier industria, lo que tiene que hacer es adaptarse a los requerimientos del mercado y lo que los clientes solicitan. Entonces, antes era casi que el 100%, podíamos decir que lo que se exportaba era azúcar a granel, pero el mercado ha ido exigiendo cambios y de alguna manera flexibilidad de parte de los ingenios, y cada ingenio ha buscado mercados más especializados en donde puede entregar, y contenedores, o sea, el volumen de azúcar en contenedor ha ido creciendo cada vez más, porque el cliente quiere
que se le vaya despachando en esa modalidad. ¿La industria guatemalteca tiene ya el tamaño como para poder operar un muelle solo para la industria y tener esa facilidad de decir, bueno, yo no tengo que hacer la cola de los contenedores, yo no tengo que hacer la cola de otro tipo de barcos con otro tipo de carga? Probablemente no para tener un muelle totalmente dedicado, porque recordemos que las zafras son 6 meses, Ajá. pero sí hemos estado siempre con la disponibilidad de que se nos permita, si se puede invertir, totalmente con la anuencia a poderlo hacer como sector, porque estamos conscientes que mientras más rápido y más eficientes seamos en la carga de buques, no solamente va a ser digamos, como más competitivo el sector, sino va a existir una mayor preferencia de parte de los traders de poderse llevar azúcar acá, porque el azúcar, al ser un commodity, la variación son centavos, y en algún momento, si perdemos competitividad con esos centavos, no vamos a poder llegar a diferentes mercados. Claro, a ver, es una locura tal vez lo que le voy a preguntar, pero Expo Granel con un muelle propio y demás, con la eficiencia que tiene, ¿podría prestar servicio cuando no lo usan para azúcar, prestar el servicio a otros graneles, o esto es imposible? No sé si técnicamente se puede. No, sí se puede, y sí se podría. Es más, en época de no zafra, en las bodegas de Expo Granel hemos prestado servicio para poder almacenar otros productos que se importan a granel, como el caso de granos. Ajá. O sea, sí se puede entonces. Sí se podría, sí, totalmente. Yo creo que aquí... Ahora, pregunta loca, ¿por qué no lo han hecho? Aquí es un tema de poder tener esa capacidad de invertir, y creo que muchas veces el tema de la ley, de cómo invertir y quién es el que puede operar, es lo que en su momento se ha estado platicando con Puerto Quetzal, pero creo que las autoridades de Puerto Quetzal en este momento, y nosotros y todos los demás gremios, porque hay que decir que todo el sector privado ha estado con anuencia de poder mejorar esa capacidad del puerto, pues todo el mundo estamos buscando alternativas que permitan mejorar esa eficiencia. Y parte de esta eficiencia fue esta implementación que hicimos nosotros en conjunto con los ingenios para poder disminuir el tiempo de carga a la mitad de lo que estábamos tardando. ¿Cómo se le explica a esos clientes internacionales que reconocen la eficiencia de embarque de azúcar en sacos de Guatemala? Y más con los cambios que se han hecho para este año, que entiendo que la zafra está caminando mejor y se hicieron cambios en la metodología para hacer la carga más rápida, con una coexistencia en alertas de calamidad pública en el funcionamiento del puerto. ¿Cómo le digo al cliente, mire, soy muy bueno, pero todavía tengo problemas de cola y a veces tengo que pagar multas? O sea, ¿cómo coexisten esos dos mundos? Es complejo. Al final es un tema, yo creo que sí les puedo decir, Puerto, las autoridades de puertos se han portado, creo que muy eficientes, porque al final del trabajo y por eso hay un reconocimiento a Puerto Quetzal de parte del trader también, porque las mismas autoridades, con la capacidad y la infraestructura que se tiene, han tratado de coordinar de la mejor manera para que esto pueda ser más eficiente. Entonces, al final, creo que se ha logrado salir. Podría ser peor el caos, pero creo que tanto la voluntad desde el puerto como de los diferentes usuarios ha sido buena para poder ir minimizando este caos. Claro. Luis Miguel, para finalizar, ¿hacia dónde va en este momento toda esta parte de logística relacionada al sector que usted representa? ¿Hacia dónde están teniendo ustedes visión de corto, mediano, largo plazo para mejorar esta parte? ¿Cómo están trabajando con las autoridades del puerto? Porque entendería yo también que no es una obligación, por ejemplo, solo y una responsabilidad solo de las autoridades actuales. Esto es lo que el país dejó de invertir por años, que hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? A ver, ¿cuál es la visión del sector? ¿Cómo se trabaja con el sector público? ¿Y qué oportunidades abriría, por ejemplo, el hablar de una alianza pública-privada para puertos, por ejemplo? Yo creo que las alianzas público-privadas son la solución para muchos temas en Guatemala, temas de infraestructura a nivel de carreteras, puertos, aeropuertos, y definitivamente es algo que nos puede poner en una posición mucho más competitiva como país. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando muy de la mano con las autoridades de puerto para ir buscando soluciones. Están trabajando con el Comando Sur de Estados Unidos el tema del estudio para ver el tema de la ampliación. Las autoridades del puerto no se están quedando de manos cruzadas con esperar el estudio, sino que están buscando soluciones a más corto plazo.
para poder desentrampar, digamos, este congestionamiento que hay. Nosotros como sector lo tenemos siempre a la mejor disposición, porque para nosotros también es competitividad a nivel gremio, a nivel país, y pues siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades de puerto para ir buscando una mejor solución. Hacen mucho Bueno, y hablan. Luis Miguel, le quiero agradecer mucho el estar con nosotros aquí en la Red 106.1. Gracias por acompañarnos a hablar de esto que ustedes están implementando, y me gustaría más adelante dar seguimiento ya cuando estemos, no sé, a la mitad de la zafra o en el cierre de la zafra, hacer una evaluación final de cómo les paró yendo, cómo les fue y qué tanto mejoró en cifras y tiempos las acciones que ustedes están ejecutando. Así que no sé si me acepta la invitación de una vez, y gracias por estar con nosotros. Siempre será un gusto y aquí estamos a la orden, y gracias por el espacio. Gracias, Luis Miguel, muy amable, gracias por acompañarnos. Hacen mucho y hablan algo. Aquí estamos conectados todos en una red de ciudadanos que quieren soluciones prácticas. Red Ciudadana. La conexión de ideas y soluciones que todos queremos para nuestra mejor movilidad. 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos aquí en la Red 106.1. Bueno, momento de platicar de lo que está ocurriendo alrededor de la carga vehicular tránsito, que vimos la diferencia entre lunes y martes. Hoy sí la noté, debo aceptarlo, pero la noté así, de verdad sentí la diferencia en tiempo y demás. Y el regreso de los muchachos a clases es impresionante lo que genera en movilidad, ¿no? Nos acompaña Héctor Flores, gerente de Metra. Héctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Guillermo. Pues efectivamente, estamos hablando ya de el inicio de el ciclo escolar ya de lleno, y esto lo que significa es la incorporación de una gran cantidad de establecimientos, en este caso del sector privado, que ya normalizaron sus actividades, y con el desafío que significa para nosotros administrar y que esto funcione de una manera correcta. Y aquí hay varios temas que hay que tocar. Estamos hablando de el proceso de abordaje y desabordaje de los muchachos, de los hijos, los alumnos, en los distintos centros. El área o la forma en que los vehículos, digamos, quedan detenidos sobre la vía pública para realizar este proceso. Estamos hablando de la necesidad de poner atención también en el flujo de los buses escolares que transitan llevando a los niños, que es otra variable que hay que tomar en cuenta, que hay que ver acá. Estamos hablando de la necesidad de que como autoridad ejerzamos un control para ver que todos estos procesos funcionen de la manera correcta, Guillermo. Claro. Le quiero dar la bienvenida también a Amílcar Montejo. Amílcar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Aprovechando que lo tengo, antes de que vayamos al tema, ya que Héctor nos ha dado el contexto, Amílcar, aprovecho que usted tiene más información en torno a esto. ¿Qué está pasando en la Roosevelt? Que tengo una cantidad de reportes que me está diciendo que hay una fuerte carga vehicular en la Roosevelt. Sí, muy buenos días, un gusto saludarlos. Estamos en un estado de seguridad especial. Nos han solicitado total colaboración a los usuarios y autoridades, y hoy lo que está realizando la Policía Nacional Civil es un operativo a gran escala en todo el sector de la zona 11. Muchos de los usuarios nos empezaron a enviar fotografías y evidencia sobre la presencia de las autoridades de seguridad en el área de la calzada Roosevelt, cercano al Hospital Roosevelt. El movimiento que han tenido va más o menos desde Tikal Futura, Miraflores, el sector del Hospital Roosevelt. Y en términos viales, digamos, independientemente de la situación por la cual realizan los operativos, pues tenemos un fuerte impacto que ya está llegando hasta la ruta interamericana. Ya hay un contacto de los mandos de la Policía MT con la Policía Nacional Civil, y nos indicaron que, dada la situación y el requerimiento o la acción respetuosa que hemos mantenido las autoridades, en los próximos 10 minutos estarían retirándose de la calzada Roosevelt, séptima y novena avenida de la zona 11, así es que, por favor, un poco de comprensión. Seguridad pidió, seguridad nos están dando, así es que hay que tomarlo en consideración. Bueno, y esto nos está complicando todo el tránsito, ¿no? Bueno, y entre paréntesis habrá que decir que, de acuerdo a nuestras mediciones que llevamos todos los días de la carga vehicular, la más congestionada es la del tráfico de ingreso de occidente hacia la ciudad, o sea, la calzada Roosevelt. De manera que estamos hablando que no
No. O sea, imagínese que se complique hasta la ruta interamericana, Dios santo, ¿no? O sea, bueno, pero qué bueno que atendieron la solicitud y por lo menos van a hacer la liberación ahí de la vía. Esto de mezclar el tema del tránsito con seguridad, qué complejo, ¿no? Sí, es que es el operativo de la PNC, es un dolor. A ver, pero bueno, toca. En este estado de sitio toca, o sea, o una o otra, o sea, pero toca, ¿no? A ver, Héctor, usted ya puso el contexto del tema. Es el tema de cómo ir regulando los ingresos a los diferentes centros de estudio. ¿Qué se puede hacer como solución puntual a este problema que estamos enfrentando? Que esta semana creo que ha sido clave y por eso lo quisimos hablar, porque sentir la diferencia de un lunes con un martes de verdad se hizo sentir. O sea, hoy sí fue muy evidente. ¿Qué se puede hacer para ir regulando y ayudando en estas acciones a temprana hora en estos puntos, Héctor? Mire, un primer tema muy puntual que hay que atender es el tiempo de abordaje y desabordaje de los estudiantes, de los niños. Esta parte, hicimos un experimento, le quiero compartir a todos los que me escuchan. Dijimos, nos fuimos con un vehículo y llevamos 2 niños en un sábado para hacer un experimento. ¿Cuánto era el tiempo que implicaba desabordar cuando el niño lleva su bolsón ya listo para desabordar? ¿Cuánto era el tiempo que implicaba? Y el ejercicio lo hicimos con 2 niños, como que iba el papá o la mamá con 2 niños. A dejar 2 niños. A dejar 2 niños. Okay. Si los niños van con sus útiles a la mano, ya listos para el desabordaje, ordenada la forma como se hace, esto puede implicar 40 segundos. El tiempo que nosotros medimos. ¿Por niño o los 2 niños? Los 2 niños. Los 2 niños. Los 2 niños, digamos, nos permitiría desabordar en 40 segundos, si van ya listos. E hicimos la prueba de la fotografía que muchas veces vemos en la cotidianidad. Hicimos otro experimento. ¿Qué pasa si el desabordaje es, los niños van en el carro, en los asientos del carro, y los útiles van en el baúl? En la típica escena de el papá o la mamá bajándose, los niños desabordando, abriendo el baúl, sacando los útiles, dándoselos para que se los pongan y demás. Despedida respectiva. Esa nos tardó 3 minutos. Entonces, digamos que sí hay una diferencia, y como usted me habla de soluciones, el primer punto que tendríamos que ponerle atención todos, porque al final este tema del tráfico es un tema en el que esa diferencia entre... Déjeme hacer un número. Son 2.20 de diferencia entre carros, entonces. Correcto, porque digamos el impacto es, si digamos que yo le hablé de 40 segundos, digamos que sea 1 minuto, 60 segundos, versus 3 minutos, si esos 2 minutos de demora extra en el abordaje y desabordaje de los muchachos, usted lo multiplica por una cola de 25 carros, ya está hablando de 50 minutos. Digo, 25 papás que estén haciendo cola para también ir a dejar a sus hijos. Y que sí pasa en los colegios. Y que sí pasa. Entonces, no es algo que yo esté diciendo que esté desproporcionado. Entonces, este experimento lo hicimos porque finalmente lo que queríamos ver era en la práctica si eso incide o no. Entonces, pues aquí el otro día hablábamos de que este tema del tráfico es un tema que debemos abordar, pero todos juntos, porque aquí hay un rol que todos tenemos que jugar. Y en ese sentido, si vamos generando una costumbre, una cultura, para que esto se haga en las condiciones que tenemos ahorita. Usted me está hablando, hoy día estamos hablando de un enero, en donde me dijo, sí lo sentí. Y sí, claro, Guillermo, lo va a sentir y todos lo vamos a sentir, porque hemos dicho que en este enero 2026 hay circulando en el departamento de Guatemala 203,000 unidades motorizadas más, me refiero a motos, carros, etcétera, en el departamento de Guatemala, más en este 2026 enero que lo que teníamos en enero 2025. Y claro que se va a sentir, por supuesto que lo vamos a sentir, pero aquí hay una primera acción de solución que me parece que deberíamos de poner al centro de la atención. Pero también hay otro tema importante, y es el tema, ojalá lográramos universalizar y hacer que se hiciera más intenso el uso de buses escolares. Le voy a poner un ejemplo ahorita. Con tristeza veo que los registros de los buses escolares han disminuido. Sí. Pero los buses escolares son para que tenga una dimensión, y usted ahí que es hábil con la matemática. Hoy tengo 571 buses escolares registrados.
Suponga usted que son 50 alumnos que van transportados en cada bus. Estamos hablando de 28,550 alumnos transportados en buses. Imagínese usted, si esos buses no estuvieran, estaríamos hablando potencialmente de mínimo 25,000 carros, digamos, circulando con los viajes que ello implica. Ahora, esto significa que hay una baja en el uso del transporte de alumnos por medio de buses, como lo hay en una tendencia de la baja de usuarios del transporte público masivo de pasajeros. Lo hemos visto. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, lo hemos visto. Entonces, cuando usted ve una baja en los dos, ¿es por qué? Porque, por ejemplo, ya adquirieron su carro, porque prefiero llevar yo al niño, porque la motocicleta es la que yo uso. ¿Qué es lo que ha hecho que se provoque esa baja? Porque es una baja importante por lo que escucho, ¿no? Yo creo que es un tema de costos, porque al final lo que hay que establecer es un tema de costos, pero también que no tenemos un normativo que haga que funcione en otras realidades del mundo, en otros países. Sí. Y he visto también que en algunos establecimientos educativos en Guatemala ya dicen, mire, el bus escolar es obligatorio por el tipo de ubicación que tengo. Entonces, digamos, yo creo que hay algunas que... Ahí hay otro tema que hay que tomar en cuenta. No todos los establecimientos están ubicados en la misma calle, en la misma avenida, y algunos están ubicados en calles y avenidas principales. Sabemos perfectamente, recuerda aquel establecimiento educativo que tiene un avioncito, sí, en su época sobre la Roosevelt. El italiano. El italiano. Está sobre una arteria principal. Sí. Y digamos, en ese caso, por ejemplo, deberíamos de tener una regulación para que los que están ubicados en esas condiciones, el bus fuera obligatorio, por ejemplo. A ver, Amílcar, cuénteme un caso, porque este me llamó la atención. Hay 3 colegios en un solo sector de la zona 11 en Las Charcas. Un día un automóvil se queda estacionado a las afueras de la entrada de esos 3 colegios. Hasta se vuelve noticia porque usted lo subía en X. Un carro se estaciona y provoca un caos que ni le termino de contar. Papás llegando tarde, colegios con colas, molestia a todo mundo. A ver, ese tipo de casos, ¿qué tanto impacta? Bueno, en general ya todo cambió y el tránsito no es estático, tiene una transformación diaria que es derivado de las acciones, maniobras, incluso del comportamiento que tengo como conductor. Hay un símil, hay una comparación, digamos, en temas de tránsito, el cual hemos estado realizando. En los próximos días ustedes verán un material el cual hemos ido a captar a la vía pública. Medimos el tiempo en que una persona puede bajar a su niño o niña, joven o jovencita en un colegio, hacerlo en menos de 40 segundos cuando se prepara totalmente para eso. Estamos hablando de que abre la compuerta, baja la mochila, le da la despedida, se sube a su vehículo y lo hace de una manera responsable. Pero hay otros padres de familia que... y lo pongo como una cuestión propia, que mi papá quiere seguir saliendo a la misma hora que salió de la casa hace 10 años. Ya no aplica. Y ya no es posible. Los padres de familia ya llegan, dejan las mochilas en la parte de atrás en el baúl, bajan a los 3 niños, le bajan las mochilas, se despiden de los niños, sacan la billetera, bajan las bolsas para el tema de la comida, que si bien está en su derecho porque no hay una norma para eso, pero es el tema de conciencia para los demás usuarios. Y esto no sucede solamente en el sector de la calzada Aguilar Batres. En la inspección o en la supervisión que mantenemos, lo que estamos tratando de hacer es conciencia en los usuarios de que deben planificar su salida. Ahora, ¿cómo se hace conciencia también en las instituciones de estudio? Porque, por ejemplo, hay quienes tienen la facilidad de tener hasta bulevares internos, pero por alguna disposición del centro escolar se les ocurre de que no, al bulevar no van a entrar. Y es que hay algunos que no les gusta que el papá pase del portón, que me lo deja aquí en el portón, que usted se tiene que bajar a traer al niño. O sea, son cosas que uno dice, miren, hay sistemas más eficientes, ¿no? Ya hemos tenido contactos y de hecho la policía, cada uno de los oficiales de la policía MT tienen contacto con los jefes de seguridad y las autoridades de cada uno de los colegios. Le voy a contar una situación donde realizamos una supervisión en uno de los colegios de la zona 16. Allí el transporte escolar lo debe pagar o lo debe pagar. No le andan preguntando si quiere o no quiere, no. La cuota indica que en ese caso está pagando su bus escolar para que de manera obligatoria viajen en esos vehículos.
Pero a mediodía, cuando nosotros llegamos a supervisar, encontramos 350 vehículos de padres de familia que llegan a traer a sus hijos, a pesar de que pagan el servicio de transporte escolar. Es decir, 350 interrupciones para poder incorporarse a una de las rotondas de mayor tránsito y que hoy tiene una embajada, que ya no es una situación fácil para poder circular en ese sector. Y en ese sentido, esta comunicación que estamos manteniendo busca que sea ágil el tránsito y por favor, mucha atención, porque esto que estamos hablando en este momento es apenas el 60% o 70% del tránsito. Todavía nos falta la primera semana de febrero y los primeros días de la segunda quincena de febrero, donde ya tendremos la incorporación de todas las universidades. Señor santo. O sea que todavía falta. Sí, es que estamos hablando, para tener una dimensión, de 2.240 establecimientos educativos en la ciudad de Guatemala. Pero para empezar, como realmente usted dijo, soluciones. Bueno, entonces aquí la primera que estamos poniendo sobre la mesa, porque estar hablando solo del problema no es el tema, sino cómo lo solucionamos. Bueno, un primer llamado para que le pongamos atención al abordaje y desabordaje. Segundo tema, estamos hablando de los buses escolares. Ojalá entre todos participáramos y hiciéramos este tema de los buses escolares. Es una gran medicina para el paciente en este punto. Pero con muchas historias que contar donde no necesariamente todos pueden meterse al transporte. De acuerdo, pero por ejemplo, si por lo menos priorizáramos, porque aquellos establecimientos educativos que están cerca de bulevares principales o de vías secundarias de alto tráfico, ahí debería ser obligado, porque entonces bajamos la cantidad de carros que llegan a hacer este ejercicio de la llevada y recogida de los niños. Pero a ver, deme una solución, otro plan, deme algo diferente que nunca haya escuchado, porque eso es lo que buscamos en este espacio. A ver si tiene algo, a ver, quiero oír. Sí, mire, pues aquí en exclusiva le vamos a trasladar, estamos lanzando ya el proyecto de Papás PMTs. Este proyecto... Está bueno, ¿cómo así? Sí, este proyecto de Papás PMTs, en lo que consiste es un proyecto de adscripción o inscripción voluntaria, pero estamos llegando a todas estas juntas directivas de padres de familia y a las mismas instituciones educativas, en donde va a consistir en capacitación y desarrollo de planes de administración del abordaje, desabordaje y circulación de vehículos en el centro educativo. Pero a diferencia de como estábamos antes, este es un tema participativo, en donde los mismos papás, con alguna capacitación que les vamos a trasladar para que ellos vean ciertos puntos de la administración y gestión del tránsito que tienen que conocer, ellos mismos y con nuestra participación, de ahí puedan salir los planes de gestión del tránsito. Porque ¿quién mejor para ayudarnos a ver la mejor forma de solucionarlo que el que lo sufre, lo vive y además lo entiende, porque lo tiene todos los días? Entonces, pensamos establecer mesas de comunicación permanente con estos papás PMTs, con quienes vamos a ir teniendo reuniones cada cierto tiempo para ver cómo van. Obviamente tenemos que establecer, el proyecto incluye tener indicadores para ver un antes y ver un después. Y al final, creo que si nos organizamos, porque es que esto no es una cuestión de solamente que yo no tengo capacidad para estar en 2.240 puntos diferentes al mismo tiempo, pero si la organización se vuelve de implicar para que se participen los mismos papás, bueno, pues este proyecto que hemos denominado Papás PMTs lo vamos a lanzar y bueno, tenemos una alta expectativa de que dialogando, conversando e implicándonos todos vamos a encontrar soluciones. A ver, esto de Papás PMTs, o sea, yo me junto con un grupo de papás en el colegio. Sí. Nos inscribimos al programa. Sí. Y nosotros lo que hacemos es que junto a ustedes, entiendo yo, sí, trabajamos en una logística conjunta para mejorar el tema de circulación en todo el tema de entrega y recoger niños en el colegio, ¿cierto? Si correcto. Lo pongo sencillo. ¿Sí? Se va a hacer un plan, ¿verdad? Se va a hacer un plan. Y en conjunto. En conjunto. Y si yo necesito apoyo de la PMT, ustedes ya saben qué apoyo necesito. Correcto. ¿Cierto? De una vez definimos qué tipo de apoyo necesita. Sí, un agente, psiconos y lo que sea. ¿no? Lo que sea, pero lo definimos, es que cada establecimiento tiene una particularidad, una peculiaridad, porque sus circunstancias son distintas. Por eso es imposible que salga un plan
correctamente implementado si los papás no participan, porque ellos son los que lo viven, ellos los que dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí nos ayudaría que, por ejemplo, pusiera conos, aquí nos ayudaría que el tiempo del semáforo, aquí nos ayudaría que, es decir, el plan tiene que salir ajustado y conversándolo de esa manera, estoy seguro que sí podemos hacer una diferencia, porque ya no es un tema de que me están imponiendo, sino estamos colaborando porque nos beneficia a todos. ¿Cuándo arranca? Mire, en este momento se está en el diseño del contenido de la capacitación. Nosotros esperamos la segunda quincena de febrero arrancar ya con este plan, con los primeros establecimientos, poner la plataforma electrónica donde las gentes se pueden inscribir. Obviamente nosotros vamos a ir haciendo invitaciones, porque nosotros ya tenemos cuáles de los establecimientos son los que nos dan en algún momento mayor dolor de cabeza por su ubicación, por temas, ¿verdad?, que han pasado. A ellos vamos a acercarnos, pero de ahí se va a abrir para que todos participen. Deme 5 puntos claves, Amílcar, de ubicaciones, ya para finalizar, 5 puntos de ubicaciones claves a los que les tenemos que poner atención, donde se generan la mayor cantidad de problemas. Bueno, por una parte, el sector de la zona 1, que tiene 285 establecimientos distribuidos especialmente en el área más central de ese sector. No está a los costados, no está la avenida Elena, no está en el Boulevard La Asunción, sino es en el centro de la ciudad. Asimismo, en el área de la zona 7, donde se reportan 315 establecimientos, y también en el área de la zona 18, que es la zona de mayor concentración poblacional, donde hay 335 establecimientos. Pero hay un aspecto muy importante que debemos de considerar, que sectores como, por ejemplo, colegios que no están dentro de la ciudad de Guatemala, pero que impactan, como el área de la calzada Aguilar Batres, y el otro colegio que está ubicado en el final de la 35 calle de la zona 11, que incluso tiene la construcción de un paso a desnivel derivado de la demanda que tiene, que serían los 5 puntos más críticos, álgidos, donde nosotros como Policía MT vamos a mantener también mayor presencia en ese lugar, y sería bueno que, licenciado Flores, que usted ahondara en esta actividad que se está realizando en cuanto a señalización para poder mantener el tema de la seguridad vial en esos sectores. Sí, que de hecho estamos complementando ahorita en este tema, priorizamos ciertas áreas escolares en donde estamos pintando pasos de cebra, estamos señalizando tanto horizontal como verticalmente todos los establecimientos, estamos ajustando semáforos con los tiempos correctos, porque entendemos que cuando una mamá lleva a un niño pequeño, atravesarse implica una cantidad de tiempo distinta de la que un peatón normal, digamos, requiere. Entonces, de hecho empezamos y estamos en distintos puntos, empezando con esta parte. Sobre todo queremos que las zonas escolares estén bien identificadas para que el conductor de moto y de vehículos conozca que ahí tiene que ir con precaución, porque pues hay niños, ¿verdad?, que van a estar circulando en las horas de la mañana o la tarde. A ambos les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Me interesa esto, le voy a dar seguimiento al Papás PMT, está bueno. Es una innovación y es parte del trabajo que busca, pues, que haya una colaboración total. Cuidado, le sale competencia. Ah, ya vio, ahí le van a salir 2,000 competencias a Amílcar cuando sienta 2,000 voceros de la PMT. Ah, ¿usted qué dijo? Si eso no ha terminado. No me importa. Dice, entre más información, mejor. Bueno, 7:25, esta es la red 106.1. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Amílcar, por acompañarnos. 7:26, esta es la red, un proceso de elección tan importante. Agradezco el atender la comunicación al licenciado Gregorio Saavedra, Agoyo Saavedra, que nos acompaña en directo y que precisamente es parte de los comisionados titulares de esta comisión que ayer ha arrancado su trabajo en el Congreso de la República. Licenciado, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, actualícenos, primera reunión, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Tenso, de respeto? ¿Qué han definido? Cuéntenos un poco a lo interno, ¿qué está pasando con la comisión? Muchas gracias. Bueno, primero, satisfecho de ver el planteamiento de ya tener la comisión instalada. Ha sido un ambiente sí, de mucho respeto. Creo que hay una intención sobre todo de tomar conciencia de los tiempos cortos que conlleva la comisión, y a partir de eso se ha definido un cronograma. Se ha buscado también, por temas administrativos y de gestión, apresurar el consenso y el acuerdo respecto de la convocatoria, lo cual se alcanzó el día de ayer.
y que va a permitir que esa convocatoria salga a luz el día de mañana, viernes, con la expectativa que cualquier perfil interesado en poder aplicar pueda conocer los requisitos y también el perfil y la tabla que esperamos sea conocida el día de mañana. Ok, a ver, yo entendía, a ver, por favor me va aclarando, yo, porque ustedes son los que están adentro, yo solo es la información que he recibido, pero el tema es, no van a haber entrevistas, ¿cierto? Mire, lo que se ha planteado es, el día de ayer, es una propuesta por parte de una consulta, ¿verdad? Por parte del comisionado suplente Median Leo respecto del espacio de entrevistas, y la respuesta ha sido del decano Henry Arreada de reflexionar dónde dentro del cronograma podrían incluirse, y al revisarlo, pues parte de la deliberación fue en qué espacio o en qué momento, conociendo los puntos que por ley de comisiones de postulación y ley electoral deben agotarse, podría digamos, incluirse un espacio de esas entrevistas. Por eso es que no se han incluido de momento o no se han aprobado, ¿verdad? Claro. Pero es un tema que no es que se haya sido deliberado, sino la pregunta es dónde encontraban las entrevistas dentro de ese espacio. Mucho de lo conversado alrededor de la mesa es, bueno, conociendo la cantidad de perfiles que han aplicado en los últimos 2 procesos, cuánto tiempo y en qué espacio de la acotada agenda podrían caber estos espacios. Dentro de la comisión y particularmente con el comisionado Edgar Ortiz, nosotros tenemos una iniciativa que hemos también buscado, vamos a compartir en la mesa, sobre una forma también de que la ciudadanía pueda conocer a los candidatos y escucharlos de viva voz, cuál es su inclinación, cuál es su intención de participar o aplicar, ¿verdad? Claro. Que de alguna forma, en todo caso, por agenda, la comisión no llegara a un acuerdo respecto a incluir espacios de entrevistas, como ha sido el día de ayer, pues pueda así tenerse espacios públicos de transparencia sobre los postulantes. Pero ese es el espíritu general de esto. Claro, ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque en una entrevista laboral o en un proceso de selección de personal, el papel normalmente yo me he acostumbrado que lo aguanta con todo, pero ya cuando uno platica con la persona, a veces descubre cosas que dice uno, no, aquí está la clave de por qué no me conviene trabajar de la mano con esta persona, y tal vez su talento se usa mejor en otros lados, ¿no? ¿Cree usted que esto sí sea determinante para una mejor toma de decisión, o cree que esto no influye tanto en una mejor toma de decisión, este proceso de entrevistas? Mire, yo considero que conocer a los candidatos va a ser fundamental para la población también respecto de la certeza que tiene que adoptarse en la expectativa que está viviendo este proceso. Y a ver, este es un planteamiento muy personal, ¿verdad? Lo hago a título individual. Sí. A mí me parece que las circunstancias que vive actualmente la autoridad electoral son sobre todo una necesidad de consenso nacional sobre rescatar y defender la institucionalidad electoral. Recordemos que el tribunal ha surgido en una etapa histórica fundamental del país en la transición democrática. Es una idea del Consejo de Estado, del gobierno de facto y de transición hacia el proceso constituyente, que le ha dado la oportunidad, sobre todo por respeto de 2 principios, a la democracia guatemalteca. Y esos 2 principios son: la tutela de los votos está en la ciudadanía, en esos voluntarios electorales, y el segundo es de amplia participación. Procesos que en 2023 fueron en ambos sentidos sometidos a una presión exhaustiva de instituciones o de presiones políticas que llevaron a la exclusión de candidatos y después a atacar el proceso y los resultados electorales. Entonces, ¿qué ocurre dentro de este proceso? Lo que necesita la ciudadanía es saber que los perfiles que de alguna forma tienen la oportunidad de ser pues estas nuevas autoridades dentro del Tribunal Supremo Electoral tienen una convicción democrática, tienen un compromiso con la institución y sobre todo de darle las capacidades para llevar a cabo un proceso electoral transparente, abierto y democrático de cara a 2027. Que yo creo que no solo le da tranquilidad a la ciudadanía, sino a todo el sector político, ¿verdad? Entonces no se puede jugar tampoco a no conocer perfiles o de alguna forma opacidad. Pero eso, creo yo, sí es un principio que está siendo defendido dentro de la comisión. Amplia transparencia, puertas abiertas y la búsqueda de que no haya ninguna duda o suspicacia respecto de la apertura del proceso. Ayer, cuando se retiraba de la primera reunión, el rector Walter Mazariegos, presidente también de la comisión,
surgió una pregunta por parte de los periodistas que se encontraban ahí, que si era cierto que se había propuesto el mandar a la Comisión de Trabajo fuera del Congreso de la República. Él dijo que era falso, que eso no es cierto. ¿En algún momento sí se habló de hacerla en otra ubicación o eso realmente nunca ocurrió? Dentro del conocimiento que yo tengo, Sí. las conversaciones que se ha tenido con comisionados, en ningún momento estuvo sobre la mesa llevar a cabo las sesiones fuera del ámbito del organismo legislativo, que es lo que manda la ley electoral y de partidos políticos. De hecho, al ser juramentados el día lunes, lo que recibimos fue una disposición del presidente del Congreso y de su junta directiva a poder contar con todos los espacios y insumos necesarios, ¿verdad? No Para cabe- eso sí, se sí. comisionó a que pudiera verse cuál era el mejor espacio disponible dentro del legislativo, y así fue como se llegó al Salón Mayor en Casa Larrazábal y digamos el punto donde están desarrollándose las sesiones desde el día de ayer. ¿Se sienten ustedes tranquilos de que, por ejemplo, al ser en el Congreso de la República, algo que no cabe duda es que se transmite en directo todas las sesiones no va a ser un problema a nivel de tecnología, porque el Congreso ya lo tiene y lo hace todo el tiempo, ¿no? ¿Se sienten ustedes más tranquilos con eso? Yo me siento tranquilo, sí, pero además no solo tranquilidad, me siento satisfecho de que la ciudadanía pueda haber cumplido ese mandato de la ley electoral y de partidos políticos y también de la ley de comisiones de postulación, que es amplia transparencia y la publicidad de las sesiones. Entonces creo que mientras eso pueda garantizarse, es algo positivo para el proceso. Ok, para finalizar, ¿qué viene en los próximos días? Bueno, el día de mañana se retoma la sesión y a partir de las 9 de la mañana están convocados los comisionados para que podamos principalmente terminar de construir los instrumentos sobre los cuales van a ser evaluados los postulantes, ¿verdad? Aquí importante conocer los insumos que en procesos pasados y sobre todo ya de alguna práctica de las comisiones de postulación en general nos llevan a establecer una tabla de gradación y la forma en que hay un insumo de comprobación de los aspectos que se evalúan. Y sobre todo también de construir la guía que van a tener los postulantes para armar su expediente. Este principalmente son desarrollados. Le quiero agradecer el atendernos a esta hora aquí en la red 106.1 y pues si usted no lo permite le vamos a seguir invitando para que nos vaya actualizando cómo va la comisión y tener información desde adentro. Así que gracias por acompañarnos. A la orden, un gusto. Muy amable. El licenciado Gregorio Saavedra, con nosotros, fiscal del Ministerio Público, que estuvo a cargo de la SAT y que lo he escuchado hablar y ha mencionado varios temas que parece mucho no conocemos porque también se van ventilando desde lo interno de estas instituciones que normalmente tienen mayor información que lo que uno puede llegar a manejar, ¿no? Agradezco el atender la comunicación al licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias, un gusto. Usted que estuvo a lo interno del Ministerio Público, ¿cómo llegamos hasta este punto? Mira, yo creo que ha habido un proceso, lamentablemente, en los últimos 7, 8 años de esta última administración, en el cual se han venido debilitando muchas capacidades que el Ministerio Público tenía. Para empezar, despidos injustificados de muchos fiscales de carreras con años de experiencia. En el mismo tema de pandillas, yo ayer escuchaba a un fiscal que de hecho llevó dos procesos distintos en contra del Lobo y otros miembros, y a quien recuerdo que en algún momento también le dispararon allá en la zona 18, sufrió un atentado. Y pues un fiscal de ese calibre fue despedido hace poco por Consuelo Porras sin ninguna justificación, ¿verdad? Yo sí creo, y lo digo abiertamente, que al día de hoy, desde el Ministerio Público, se está protegiendo a los pandilleros y se está protegiendo a ciertas organizaciones criminales. Y entonces eso es muy triste porque en la medida en la que esto sucede y la población ya se ha dado cuenta, porque lo hemos visto todos, el actuar de los fiscales en las audiencias, pues la verdad es que a partir de ahí los grupos criminales se van a fortalecer y van a actuar con impunidad y van a hacer literalmente lo que se les dé la gana porque no hay nadie que los persiga
por el contrario los están protegiendo. Con base en su experiencia, a ver, el hecho que acabo de contar me parece un claro ejemplo. Ahorita se acaba de dar un incidente armado sobre el Boulevard Liberación y 12 Avenida. Era una mujer que conducía una camioneta, una SUV, resulta con heridas leves porque la asaltan en Boulevard Liberación y 12 Avenida. Y hace algunos minutos nosotros estábamos contando de un fuerte despliegue policial ahí adelantito del Trébol. ¿Cree usted que también otro hecho es que se ha ido perdiendo el temor a la autoridad en territorio guatemalteco? Se lo pregunto porque me parece inaudito que hace algunos minutos yo contaba un despliegue tremendo de la Policía Nacional Civil y a menos de 600 metros acaba de ocurrir este ataque armado por un asalto. Sin duda alguna, cuando hay una institución o varias, porque no es solo el Ministerio Público, que no están haciendo su trabajo en la manera en la que deberían hacerlo, se genera una impunidad que, haga la constancia, es generalizada, digamos. O sea, ya los delincuentes saben, por ejemplo, que aún si los llegan a agarrar, las probabilidades de salir inmediatamente bajo una medida sustitutiva o alguna aceptación de cargos inclusive es altísima, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me vuelvo más descarado, digámoslo coloquialmente, ¿verdad? O sea, tomo menos precauciones, lo hago a plena luz del día y de todas formas me da lo mismo si me agarran porque solo voy a entrar un ratito y voy a salir. Miremos este hecho que usted acaba de mencionar, por ejemplo, con una banda que hace poquito se hizo famoso de este señor Tony Flow, que se dedicaba también a ese tipo de actos y que anda en la calle libremente y que con una fianza de 100,000, pues no importado cuántos actos o cuántas motos haya robado, sigue en la calle presumiblemente haciendo lo mismo. Entonces, esta impunidad que llevamos ya varios años cultivando y generando hace que anden todos por la libre y pues, sin duda alguna genera que los hechos de violencia hayan estado incrementándose, porque se han incrementado desde el año pasado, hubo un incremento en los hechos de violencia y también me atrevería a decir que ha incrementado la cantidad de hechos hechos que salen todos los días y que las personas sufrimos todos los días en la calle, pero que inclusive ya ni siquiera se están denunciando. Y no se denuncian porque también hay una inacción de las autoridades, tanto del Ministerio Público como, por qué no decirlo, también inclusive de la Policía Nacional Civil, que está haciendo o no está haciendo cosas que antes hacía, y yo creo que también se han perdido capacidades ahí en el Ministerio de Gobernación. A ver, ¿qué sabe que yo no sepa? Va a ponérsela fácil. No, a ver, ¿qué sabe? Cuénteme un poco, ¿qué sabe usted en este momento después de que empezó el estado del sitio? Porque lo que sí vimos fue un descenso y unas acciones mucho más puntuales de captura por parte de la Policía Nacional Civil. Pero lo que me llama la atención es que parecía que tenían información ya de quiénes realmente habían sido los responsables, porque fue muy rápida la acción para lograr las capturas que lograron. ¿Qué le han contado a usted desde lo interno? No, mire, hay varias situaciones. Una es lo que uno puede percibir y ver, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hemos visto en las audiencias y públicamente gracias del trabajo de los periodistas, pues lo que usted bien dice, ¿verdad? O sea, la policía sí ya tenía mapeado o perfilados algunos miembros del barrio 18, pues que por su forma de actuar y por su perfil era presumible que hubieran participado. Uh-huh. Entonces, esto sin duda alguna ha hecho que tuvieran estas capturas. El segundo tema es que también existen muchos métodos especiales de investigación. Cuando digo muchos, en realidad es un método especial de investigación, pero que tiene pues muchas personas que pueden estar siendo objeto de investigación a través de las interceptaciones telefónicas, que sí dan información en tiempo real, ¿verdad? Cuando se hace una organización tan grande para generar tanto caos y tantos ataques de manera simultánea, es casi imposible, le diría yo, que no se escuche literalmente en la unidad de métodos especiales a las personas ejecutando o varias de las personas participando junto con otros miembros del barrio. Por la forma en la que opera el barrio 18, esto se conoce como un jale del barrio, y los jales del barrio implican la participación
de muchos homies brincados de distintas clicas para un mismo objetivo. Entonces, yo estoy 100% seguro que tuvo que haber, por lo menos, algunos de estos homies brincados tenían que estar interceptados, lo cual hace pues que las autoridades hayan podido de alguna forma detenerlos de manera más rápida. Claro. Ahora viene, sí. ahora viene un segundo tema, digamos, que es la capacidad de las autoridades de poder analizar toda la información que pasó en ese día en un corto lapso de tiempo para poder involucrar a otras personas. Y ahí lo que yo le puedo decir a lo interno es que hay órdenes en el Ministerio Público de no trabajar ciertas diligencias que serían urgentes para poder resolver este caso, ¿sí? Y están entorpeciendo deliberadamente ciertas diligencias o no realizando deliberadamente ciertas diligencias que pues si se realizaran pues les darían muchísimos indicios de quienes más participaron, pues. Entonces eso sí se lo puedo confirmar y le puedo decir también, por ejemplo, que se han cancelado diligencias de allanamiento que estaban previstas bajo la falsa cuestión de que no están trabajando, de que ahorita los mandaron a todos a teletrabajo. Entonces, de verdad es triste ver que hay una política a lo interno del Ministerio Público de no trabajar y de no hacer diligencias urgentes para esclarecer estos casos. Se dice que muchas veces el mundo político, aunque nos afecta a todos, no nos alcanza de manera directa. ¿Cree usted que este es el caso que donde estamos viendo exactamente lo contrario? O sea, que la política pesó tanto en decir, bueno, yo no hago para que el otro se vea mal, y el otro dice, el otro no hace para hacerme ver mal, pero tampoco hago las cosas bien. O sea, ya llegamos a ese punto desde su punto de vista en el Ejecutivo tira, pero no necesariamente tiene la mejor estrategia de seguridad. El Ministerio Público se defiende, tira de regreso, pero tampoco es que haya un despliegue total de investigación. ¿Cree usted que llegamos al punto donde ya el choque es perceptible operativamente para la población? Sin duda alguna lo estamos sufriendo todos los días, porque lo sufrimos no solo en estos ataques y en este caos, sino que lo sufren en estos hechos como el que acabas de narrar hace unos momentos en el Boulevard Liberación, digamos, donde por robarle a alguien algo le disparan, ¿sí? Donde uno está a merced de que cualquier loco venga algún día y pueda ingresar a mi casa y me robe mis pertenencias, o que me quiten mi moto, mi carro, mi teléfono celular. O sea, todo esto lo estamos sufriendo todos los días, y esto, insisto, ha ido en aumento, ¿sí? Y sin duda alguna la población de alguna manera se empieza a cansar, digamos, y también yo creo que empieza, al momento en el que ya no confía en sus autoridades, empezará a buscar otro tipo de soluciones, ¿verdad? Sí hay indicios ya de que vuelven a haber, por ejemplo, algunas organizaciones o estructuras de limpieza social, que pueden haber también inclusive ya pues personas que llaman a defenderse por sí mismos, o a unirse armados para ir a poder ejercer o tratar de ejercer la justicia de propia mano. O sea, ayer mismo veía una noticia en el interior del país que habían detenido a una persona y que les querían ya prender fuego porque la gente está teniendo ese sentimiento de impunidad. Entonces, sin duda alguna, están sucediendo todas estas cosas. Hay muchísimas señales en distintos lados del país que nos hacen ver que la impunidad sí genera un impacto directo en la población y en la manera en la que estamos afrontando ya nuestras decisiones y en la que estamos pensando cómo responder ante estos hechos de violencia. Usted me ha hablado del caso del Ministerio Público. ¿Dónde están los principales errores del Ministerio de Gobernación? Porque ahí hay una corresponsabilidad también. ¿Dónde ve usted la responsabilidad que ha dejado de hacer este gobierno? Voy a hablar de este gobierno porque es el que está en turno. Sé que hay varios gobiernos que han dejado de hacer, pero este gobierno puntualmente, ¿dónde ha fallado en la estrategia de seguridad? Mira, yo insisto mucho en la parte de análisis de datos. O sea, no se está haciendo análisis de datos, no se está haciendo análisis de información. Ellos tienen, el Ministerio de Gobernación tiene muchísima información,
no toda necesariamente la que tiene el Ministerio Público, pero me atrevería a decir que tienen por lo menos el 90% de la información, y en algunos casos, para algunos temas, tienen hasta más información que el MP. El análisis de esta información, la inteligencia que se genera, o sea, hacer datos en base a lo que de verdad me está diciendo la información criminal, ¿verdad? No existe esto, no hay, de hecho, al día de hoy que yo conozca una dependencia dentro del Ministerio de Gobernación que uno diga este es el área de inteligencia y desde aquí se toman las decisiones estratégicas del Ministerio de Gobernación, ¿sí? No existe esa dependencia. Y como no existe esa dependencia, pues entonces lo que vemos es muchas dependencias sin un rumbo unificado, sin un rumbo estratégico único, que actúan en la mejor manera en la que pueden, porque creo que siempre hay varios que con muy buena voluntad quieren hacer buenas cosas, pero que sin datos reales y sin una estrategia combinada de todas las dependencias del Ministerio de Gobernación, pues al final son esfuerzos que no sirven para capturar a 2, 3 gentes, pero que no sirve tampoco para desarticular a distintas organizaciones y estructuras criminales. Claro. Entonces, eso, para mí es esa falta de inteligencia, e insisto, no pensamos en inteligencia como una cuestión de espías, o no, pensamos en inteligencia como un proceso que se hace continuamente de recopilación, procesamiento, análisis de los datos y toma de decisiones en base a esos datos. Y yo sí creo que eso el Ministerio de Gobernación, este gobierno, no ha sido capaz de mejorar esa parte, no ha sido capaz de entrarle a generar esas fortalezas, que además hay mucha experiencia ya, tanto dentro del Ministerio de Gobernación como de otros exfuncionarios en su momento, e inclusive de la cooperación, porque mucha de la cooperación le apuesta muchas veces a este tipo de proyectos, y yo no he visto, y les voy a ser muy honesto, que hagan un solo proyecto en función de eso. Claro, para finalizar, hay una pregunta que los guatemaltecos, algunos compañeros, amigos, conocidos me hacen. ¿Ya terminó esto? Desde su punto de vista, ¿ya terminó esto? ¿Usted que tuvo conocimiento de cómo funcionan esas estructuras criminales? No ha terminado y creo que no hemos visto lo peor, honestamente. Sobre todo porque se vienen los 3 meses y medio, 4 meses más duros de este gobierno en el sentido del sistema de justicia, porque estamos hablando de la renovación del Ministerio Público, la renovación de la Corte de Constitucionalidad, la renovación del Tribunal Supremo Electoral, y de algunos otros entes que tal vez no tienen que ver en temas de seguridad y justicia, como Contraloría General de Cuentas, pero que sí tiene que ver en temas políticos, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo creo, honestamente, lamentablemente, que no hemos visto lo peor. Y tenemos que prepararnos, y ojalá el gobierno se esté preparando, porque el Ministerio Público sabemos que no va a actuar, y el gobierno tiene la responsabilidad, tiene la obligación, y veremos si tiene las capacidades necesarias para responder. ¿Usted considera que estas estructuras entonces no han quedado ya paralizadas con las capturas que se han realizado? Para nada, estas capturas son poquísimas. Okay. O sea, ¿cuánta gente capturaron del barrio 18 después de eso? 23, no llegan, pero el presidente dijo ayer 23, dijo, y traslados 23 de líderes. Personas, sí. O sea, estamos hablando de 23 personas, créame que no es pero ni una clica, ¿sí? Claro. De las 35 que tiene el barrio 18, más sumémosle las 30 que tiene la Mara Salvatrucha, más hablemos los distintos puntos que tiene, por ejemplo, los cagaduras en toda la ciudad y en distintos departamentos. 23 personas no es, insisto, ni una sola clica. ¿Sí? Claro. Siguen con una capacidad intacta, fuerte, y pues la van a utilizar, creo yo, en función de seguir garantizando que no haya un relevo, o que si se da un relevo sea alguien de sus intereses que siga cubriendo los intereses de la impunidad, básicamente. Juan Francisco Solórzano Fopa, gracias por estar con nosotros aquí en la Red 106.1 y platicarnos de este momento que estamos viviendo en Seguridad Ciudadana. Muy amable. Gracias por ustedes, a ustedes por el espacio, y buen día para todos los radioyentes. 8